nos encontramos con María José Gómez, que es una psicóloga de Argentina que trabaja desde el enfoque centrado a la persona, y con ella vamos a hablar un poquito de los grupos de encuentro. Así que María José, primero muchas gracias por participar de esta conversación, más que entrevista, conversación. Y bueno, que nos partas comentando un poquito, que te puedas presentar para que la gente que vea el video te pueda conocer. Bueno, yo soy psicóloga, me formé en la Universidad de Mar del Plata, en la Facultad de Psicología, y a su vez, en forma paralela, en la facultad conocí la obra de Carl Rogers a través de un profesor nuestro que se llamaba Alberto Villanova, y tenían una formación externa a la universidad con Silvia Jauregui, y entonces hicimos una formación con varias personas que iban pasando año tras año, que duraba 3 años y un poquito más, y en todo lo que era enfoque centrado en la persona. O sea que cuando yo me recibí ya tenía esa formación, entonces hace 23 años que trabajo desde el enfoque, y bueno, y he participado de encuentros argentinos, de encuentros de foros internacionales, y entonces ahí he tenido experiencias diferentes de lo que vamos a hablar hoy, que son los grupos de encuentro. Súper. No, yo creo que esto que te voy a preguntar podría dar como para harto, pero bien sencillo. ¿Qué es lo que rescata o qué es lo que más te llama la atención del enfoque centrado en la persona? Antes de ir al tema más específico, ¿qué te llamó la atención y qué te sigue llamando la atención, ¿no? El enfoque tiene algo que tiene que ver con, por lo menos a mí, es lo que creo que la elección de los terapeutas es bastante, digamos, por lo menos esa es mi sensación, y creo que tiene poco que ver a veces con lo racional de por qué elegimos la orientación que elegimos. Creo que tiene mucho que ver con lo que somos y con lo que nos identifica, ¿no? Porque en realidad hay miles de investigaciones que podrían decir que muchas psicoterapias son efectivas en distintos temas, y es más, mi tesis se basó en eso. Creo que necesitaba comprobar que estaba bien que eligiera el enfoque, pero tiene esta cuestión de la confianza en el ser humano, ¿no? Como el sentir que la persona tiene esa fuerza que Roger después va a ir describiendo como fuerza organísmica, y esta cosa de poder confiar en esa fuerza, ¿no? Y una actitud del terapeuta con la cual me identificaba, ¿no? Que tenía que ver con las condiciones básicas que plantea Roger. Después uno le va poniendo los nombres, ¿no? Al ir estudiando la teoría, pero es como que cuando uno empieza a estudiar, uno va diciendo, sí, esto es lo que yo quiero, de esta forma quiero trabajar, de esta forma me quiero encontrar con el otro. Y tenía que ver con esto, con poder ser uno mismo dentro de la consulta. Y ser uno mismo sin tener que decirle al otro qué es lo que tiene que hacer, sino te acompaño y vamos viendo y vamos confiando en cuál es tu camino, en dónde podés ir encontrando como esa fuerza que en algunos está como perdida, debilitada, ¿no? Pero todas esas cosas son las que hicieron que yo me identificara y me formara en el enfoque, ¿no? Pero tiene mucho que ver conmigo también. Creo que está toda la elección de las teorías desde las cuales trabajamos está cargada de valores. Y bueno, cada uno se identifica con distintas cosas, ¿no? Me hace mucho sentido eso, ¿no? Como más que convencerme de una teoría o de una técnica, primero hay una visión del ser humano que tiene que como calzar con los valores, con la forma de ver a las personas, con la forma de ver las relaciones, Claro. con cómo manejo el poder, ¿no? Por ahí
Por ahí me gusta como plantear eso siempre, ¿no? Porque desde un lado, cuando no tenemos el poder, generalmente nosotros buscamos generar espacios de democracia, ¿no? Y que queremos ser escuchados. Yo me hago la otra pregunta, ¿no? Y cuando yo tengo el poder, ¿soy igual de democrático o no? Bueno, eso creo que es el gran trabajo que tenemos los terapeutas centrados en la persona, ¿no? Es como una lucha permanente de esto, ¿no? De distribuir el poder con la persona con la cual nos encontramos, ¿no? Porque fácilmente el otro nos ubica y fácilmente nos podemos ubicar porque por lo menos acá en la Argentina el modelo médico sigue teniendo mucho peso, por lo cual la gente viene a buscar una respuesta que digas que... Entonces, es como hay que hacer un trabajo con uno mismo y con el otro para, bueno, compartamos esto de los dos, Sí, pero sí. es realmente, creo que el núcleo central de una de las cosas centrales del enfoque centrado en la persona es la distribución del poder, totalmente. Sí, sí, claro. Creo yo y creo que como tú dices, lo más difícil de aprender, lo más difícil, a ver, tampoco es que se aprende y listo, ¿no? No, En cada tensión, en cada sesión, en cada interacción, eso está poniéndose en juego, digamos. Ajá. totalmente. Y todo, ¿no? Hay encuentros que tientan más por la forma de ser del otro, por momentos personales de uno, que donde uno se ve más tentado como a decir o mostrar lo experto que uno es en esto, ¿no? Y totalmente, sí. Este, Creo que ese es un punto complejísimo, ¿no? Y sí, bueno, y ahora vamos a los grupos de encuentro que tienen que ver mucho con esto, ¿no? totalmente. ¿Qué es un grupo de encuentro? Desde el enfoque central a la persona, desde Roger, digamos. Los grupos de encuentro surgen hace años en Estados Unidos fundamentalmente, donde se podían armar por grupos de personas heterogéneos, algunos se armaban de acuerdo a determinadas profesiones, en empresas, para liderazgo. Y Rogers empezó como a experimentar todo lo que él tenía investigado en lo que era la psicoterapia individual, empezar a experimentar en grupos, ¿no? Eso, digamos, era todo un desafío porque las personas que concurrían a los grupos estaban como esperando que alguien condujera, dijera cuál iba a ser la dinámica, si se iban a aplicar técnicas, y bueno, y nada de esto pasaba en estos grupos. Lo cual, bueno, hay un libro en el cual Rogers desarrolla toda una experiencia que se da, creo que en Brasil, donde se dan situaciones muy tensas en esos grupos porque llegaron a ser grupos multitudinarios, ¿no? Uh-huh. Después se pueden dar grupos de encuentro de menos cantidad de personas. Yo he tenido grupos de encuentro donde hemos ido 10, Uh-huh. porque hemos compartido todo un día, a grupos de encuentro donde hemos ido 200, ¿sí? Eso cambia la dinámica, por supuesto, ¿no? Como la intimidad en la cual entra el grupo. Pero son grupos donde fundamentalmente, como decís vos, lo central es la distribución del poder, donde no hay alguien que conduce el grupo, sino alguien que a lo sumo puede facilitar, es decir, como dar el comienzo a ese grupo. Uh-huh. Porque en los que yo he participado no ha habido ni facilitadores, Uh-huh. no ha habido nadie a cargo, o sea, que eso es extraño. Yo recuerdo mi primera experiencia de grupo, que fue una cosa extrañísima, porque decía, Rarísima, sí. bueno, esta gente, ¿qué va a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Bueno, y esperando que la gente más grande y con más experiencia como arrancara. Sí, después Rogers va describiendo todos esos momentos
y habla del primer momento donde habla de todo ese rodeo de incomodidad, donde la gente empieza como la parte formal, ¿no? Empieza a presentarse, de dónde viene, quién es, qué hace. Pero bueno, llega un momento que eso se termina, la parte cordial. Y después queda como, generalmente ahí, si hay un facilitador, es donde el facilitador empieza a sentir la presión de las miradas, por lo menos, ¿no? Como diciendo, bueno, vamos, decinos qué tenemos que hacer o por dónde empezamos. A mí me ha tocado participar en situaciones donde hay gente que ya había participado, lo cual la gente sabe de qué se trata. Pero bueno, alguna vez fui nueva y no entendía de qué estaban haciendo. O sea, había leído de qué se trataba, pero una cosa es leerlo y otra es participar, Sí, ¿no? claro. La experiencia es realmente como lo describe Rogers, al principio de una extrañeza porque no sabes qué está ocurriendo, porque a veces no tiene mucha continuidad lo que la gente va como compartiendo, entonces son como cosas salteadas. Las sensaciones internas son de todo tipo, como de extrañeza, de rareza, de de qué están hablando, que hay gente que comparte cosas muy íntimas y después alguien se enoja, digamos, pasan cosas tan diversas que hasta que lo que tienen los grupos, que si lo que por lo menos el grupo funciona, si el grupo funciona, empieza a sentir un clima de seguridad, ¿no? Donde la gente puede compartir lo que va necesitando compartir. Que ahí es donde se empieza a asemejar a la psicoterapia. Es decir, el cliente, la persona, no tiene pautado qué tiene que compartir en el encuentro. Y acá es lo mismo, acá tampoco está pautado. Cada uno va a ir compartiendo lo que quiera y necesite compartir. Y lo que se va sintiendo es un clima donde es válido esto. Entonces eso va generando todo un clima de seguridad y sí, de seguridad, es de, puedo compartir esto y nadie me dice, pero ¿qué estás diciendo? ¿Qué ridículo? O bueno, ¿por qué cambias de tema? Entonces se va dando todo este clima, que eso es lo novedoso, porque es difícil, en realidad yo es en el único lugar donde he vivido esto, con esta intensidad. Y lo otro que me parece importante, ¿no? Que incluso alguien que podría estar en silencio, extrañado de todo lo que está ocurriendo, en realidad está procesando un montón de cosas, o sea, le están pasando muchas cosas, está ocurriendo algo finalmente, aunque todos estuvieran en silencio incluso. Y como tú dices, se puede compartir cualquier cosa, decir, incluso alguien puede decir, sabe que me incomoda esto, me incomoda que nadie dirija, me incomoda que nadie plantee una actividad, ¿no? Y creo que eso no se encuentra en ningún otro espacio de la vida prácticamente, que alguien tenga la libertad de poder decir exactamente lo que siente sin que nadie critique y cuestione eso. Sí, la expresión porque no siempre la expresión son sentimientos o emociones positivas. Muchas veces la expresión son de sentimientos o emociones muy negativas hacia lo que está pasando, hacia alguno de los miembros, puede ser si hay un facilitador o hacia alguna situación que pueda haber estado viviendo el grupo en general. Entonces hay momentos de mucha tensión. Y Rogers describe esto como que si se da el encuentro, muchas veces es doloroso, lo describe él, porque es como que es de tal intensidad lo que nos va pasando que realmente es como hay que atravesarlo a ese momento, ¿no? Pero a su vez uno siente que va a estar acompañado, eso es lo complejo de esto, ¿no? De describir, que es la seguridad de que uno va a estar acompañado con gente que uno no conoce, no conoce. ¿Sí? Eso, sí, eso, y me parece que eso es muy distinto a, por ejemplo, otras miradas donde las intervenciones grupales
el terapeuta o el facilitador ya lleva la actividad pre-planificada, digamos, y simplemente llega, ya, hoy día vamos a hacer tal cosa, y hagamos esto, y juntémonos en el círculo, hagamos tal actividad. Y por ahí alguien que tenga ciertas dificultades de repente como para tomar la iniciativa, bueno, y se deja llevar y Sí. listo. Pero acá es como que te obliga a hacerte responsable de lo que te está pasando. Ajá, Sí, no, yo no tienes... pensaba en esos grupos como que yo también he participado, porque, qué sé yo, en talleres, viste, que se dan como estas dinámicas, Ujú, donde uno, bueno, está el que dirige, entonces presenta la dinámica, pero siempre es como en eje, ¿no? Va y viene, es como, sí, como una cosa que va y viene siempre hacia el que dirige. ujú. Y la gente muchas veces dice, y bueno, porque viste lo que nos movilizamos, pero fue generado por algo externo, que alguien vino, impuso, y eso es donde ahí disiento de, bueno, no fueron los tiempos personales de cada uno, fueron alguien que me introdujo en una dinámica y bueno, me metí. Sí, sí, Eh, claro. entonces, sí, por ahí al principio es como impactante. Esto es como tiene otro proceso, pero para mí la intensidad es, yo diré que es más auténtico, ¿no? Tiene más que ver con uno. Es decir, lo que se va a dar es lo que se pudo dar en mí. Como Ujú. decís vos, si se pudo dar el silencio, y bueno, es el silencio lo que se puede dar en mí. Si pude hablar, bueno, es lo que pude decir en ese momento, Sí, pero sí. tiene que ver conmigo, no algo que alguien de afuera vino y movilizó porque aplicó una técnica, ¿no? Ujú. Son distintos los procesos. Yo confío más en el proceso que se da desde un lugar personal realmente, ¿no? Ujú. Personal me refiero como más desde un verdadero, desde el yo que soy en ese momento, ¿sí? Desde lo que puedo. Sí, claro, yo me imagino, bueno, yo también he estado como en varios formatos de talleres, ¿no? Y claro, me he dado cuenta que en algunos, cuando el facilitador llega con algo ya muy preparado y fijo, claro, yo en el taller lo puedo hacer, pero no sé si eso lo transfiero después a mi vida cotidiana. Y una cosa que me pasó en un grupo de encuentro, cuando fue un foro en Argentina, de hecho ahí nos conocimos, Claro. es que, bueno, muy extraño al principio, había mucha gente. Y al segundo día necesité o quise hablar. Yo así tímido, o sea, yo no me imaginaba estar hablando ahí. Eh, y bueno, muy difícil, pero de repente levanté la mano y quise hablar. Y creo que marcó algo, en el sentido que si pude hacerlo ahí sin que nadie me dijera te toca hablar, sino que fue algo que nació desde dentro de mí hacerlo, y sí, creo que eso fue también importante ahora pensándolo, se me ocurre, porque claro, después vinieron un montón de cosas y hoy día estamos haciendo un video para subirlo a internet, cosa que hace unos años jamás hubiese, o sea, ni foto me sacaba, así que menos un video. Exacto. Pero claro, yo digo, si alguien me hubiese dicho, habla, te toca hablar, porque así es la dinámica, y lo hubiese quizá podido hacer en el taller, pero no sé si lo hubiese podido hacer, continuar haciendo como algo ya natural, que ya no genera esa tensión al hablar en público, ¿no? Hago clase y No, todo, o claro, sea, claro. y yo digo, bueno, claro, ahí lo hice, ¿no? Y tenía esa definición previa de que yo era alguien tímido que no podía hablar en público. Claro, eso, y esa es como fue el foro de la Argentina, que duró 6, 7 días. Imagínate esta experiencia todos los días, es de mucha intensidad. Realmente se transforman cosas en uno y uno vivencia cosas, como decís vos, que realmente dejan huella, dejan huella. En cambio, una técnica que vos viviste en un taller, uno cómo la recuerda.
sí, alguna vez la vi esa técnica, sí, la hice en un taller, pero como una cosa ajena, ¿no? Mm, Lejos de lo emocional, no transformó nada en mí. sí, Sí, sé de qué me hablas cuando me decís esa técnica. En cambio, cuando yo te digo grupos de encuentro, yo enseguida se me vienen emociones de todo tipo, porque de todo tipo, desde cuestiones intelectuales, grandes discusiones, porque no es solamente la cuestión emocional. Yo he vivido otros encuentros, por ahí en el de Argentina no se dio, en el foro no se dio tanto, pero en un encuentro argentino se dieron pulseadas, te diré, importantes a nivel intelectual que y- tenían que ver con posicionamientos, que después eso generaba emociones y sí, generaba sí, claro. cosas intensas, ¿no? Entre los participantes. Eh, Todo está permitido, no es únicamente compartir cuestiones vivenciales. Sí, a mí me hace sentido eso y de repente yo igual tuve un trayecto por otros enfoques como dentro del humanismo, puedo decirlo de algún modo. Y, y sí, nosotros le damos énfasis a la parte afectiva, a los sentimientos, pero no negamos la parte cognitiva, la parte racional. Es decir, puede también ser una experiencia de mucho aprendizaje, debatir algo intelectualmente. Totalmente. O hacer algo incluso conductualmente, es decir, entendemos a esta persona como un ser integral, no solo emociones, digamos. No, no. Y entonces como la puerta de entrada a la experiencia puede ser desde el hacer, como el grupo de encuentro a veces incluso tiene que ver a la hora de comer juntos, ¿sí? Que eso ya tiene que ver con una entrada haciendo algo, ¿no? En la medida que yo te digo, y te sirves café y generamos un Sí, vínculo de algo muy sencillo, es decir, como de la acción, de la conducta, podríamos ponerlo en términos más técnicos, desde lo teórico, ¿no? De decir, oye, y este concepto es del enfoque y no es del enfoque, y eso genera también, y de las emociones, ¿no? Desde los sentimientos que están, sentimientos más bien que emociones, de lo que ocurre. Entonces, es libertad en ese sentido. Entonces alguien será más sentimental, más emocional y hablará siempre de allí y está bien. Alguien será más racional, más teórico y hablará desde allí está bien. Y alguien que querrá moverse, ¿no? Y le gusta quizás lo más expresivo y está bien. Creo que eso es como único, digamos. sí. Yo pensaba al inicio de cuando empecé a participar más que nada de los encuentros argentinos, cuando uno le dice a los colegas, bueno, me voy, eran, suponete, 4 días, 5 días, bueno, tengo un encuentro. Un encuentro, bueno, sí, un congreso, medio como tratas de resumir. Sí, claro. Porque si, digamos, explicar por qué se llaman encuentros, encuentro argentino, no se llama congreso argentino, es porque la teoría se basa en la teoría, en que van a suceder muchas más cosas que cuestiones intelectuales, ¿no? Uh -huh. Eh, y bueno, después empecé a entender, pero bueno, para el afuera era más fácil decir, bueno, es un congreso de la Sí, formación claro. que... Sí, sí, sí. Yo Pero también lo explico así a veces, ¿no? claro, porque hay que resumir, pero es como decís vos, no quiere decir que no le demos importancia a lo intelectual, porque a veces el enfoque en algunos lugares ha sido como tildado así como de liviano, y lejos de eso. Rogers está lejísimo de eso. Uh -huh. Y mucha gente que ha seguido investigando y formándose. Y de hecho uno sabe que el trabajo con uno mismo parte es la formación intelectual también, porque si no va Claro de que la sí. mano, no es pura intuición esto. Uh -huh. Tiene que haber formación a la par. Sí, claro. Para poder ir revisando desde dónde estoy trabajando. A mí me pasaba mucho cuando trabajaba en el hospital, que trabajaba con colegas que eran de distintas teorías y bueno, pero esto, y yo decía, no, no, todo no es lo mismo, pará, todo no es lo mismo. Hay una mirada del ser humano que es o desde acá o desde allá. Sí, claro, sí. Bueno, y eso hace, pero como decís vos, no es que nosotros nos basamos en la experiencial y nada más, Uh no. -huh. Uh -huh. Tiene que ir acompañado de una buena formación. Y en los encuentros también se dan se expone todo lo que la gente está trabajando intelectualmente, está investigando, y a su vez
nos encontramos desde otros lugares también. Exacto. Y cuando se dan estos grupos de encuentro como a la población general, por ejemplo, si yo trabajo en un lugar, tiene la misma lógica, ¿no? Me parece, claro, quizás ahí va a haber menos, no se va, hay menos intelectual en el sentido de que no son profesionales de la ayuda, pero también puede ocurrir que las personas necesiten aclarar dudas, que necesiten conocer dónde acudir en caso de que necesiten como información, y esa información no necesariamente lo da todo el terapeuta, ¿no? También se puede hacer como en la misma metodología. Y hay una pregunta como corta, digamos. Eh, en ciertas circunstancias el terapeuta, según tu opinión, digamos, Sí. eh, podría llevar un tema, no digo una dinámica, no digo una técnica, una actividad, sino un tema, un tópico. Es decir, sabe que hoy día quisiéramos que hablemos de tal tema. ¿En un grupo de encuentro? Sí, como estoy pensando quizás no en profesionales, ¿no? Que van como algo mucho más abierto. Estoy pensando quizás si esto lo ve, no sé, un colega que Sí, trabaja en una institución. yo lo he visto en grupos, de hecho lo he visto en grupos de encuentro donde alguien propone, hoy me gustaría hablar de esto. Y el grupo decide. Súper. Ahí igual se vuelve a distribuir el poder. Sí, claro. Alguien propone y después el grupo dispone. A veces, digamos, se puede explicar cuál es la dinámica sin Mm, tirar un tema, sino explicar que todos vamos a ser parte y que cada uno puede ir trayendo el tema que le interesa, como en realidad el facilitador puede explicar la dinámica. ujú, Puede ujú, explicarla, eso muchas veces hacía Roger, como explicar la dinámica, de ujú. que todos íbamos a ser responsables de este momento Súper. y que todos podíamos traer temas y que todos éramos dueños de ese espacio. Súper. Sí, sí. Muy. Entonces a la persona le queda más claro de qué se va a tratar. Siempre va a haber alguno que va a reclamarle al facilitador, al experto, supuestamente. Y bueno, ahí es donde uno tiene que empezar a ver cómo se corre. Pero bueno, ya te digo, por ahí el riesgo de iniciar así puede ser que las personas se instalen en ese lugar, ¿no? Puede Ajá. ser o no. Ujú. Siempre el grupo igual termina de definir, pero hay grupos que a veces son más ávidos de eso, ¿viste? De decirme qué tenemos que hacer. De acuerdo, mucho también depende, ¿viste? De cómo están esas personas que concurren a ese grupo. Sí, claro. Entonces, Sí, eh, depende también del contexto, ¿no? En que la claro, institución, qué circunstancias personales, qué historias profesionales también, gente que a veces ha pasado por otros procesos y que quizás son de un estilo muy marcado, entonces suponen que todos los profesionales trabajan igual y todo ese tipo de cosas. Eh, en los libros, en alguna experiencia que yo he tenido, en esta experiencia que tú vas contando, hablamos de grupos de encuentro como un periodo largo, ¿no? Como sí, de alojarse unos días, algo medio residencial, exacto, o de un día sí. completo. Se puede hacer como un encuentro breve de una hora, de 2 horas, o decir nos encontramos hoy día una hora y la próxima semana otra hora. ¿Se pueden hacer grupos de encuentro como en esa modalidad también? ¿O sientes que eso ya Para sería mí, como otro formato? para mí, por lo menos mi experiencia y lo que he leído tiene que ver más con cierta cantidad de horas para que se dé esa intensidad. Ujú. Y si se dan más días para mí, por lo menos esa es mi experiencia. Sí, Después claro. creo que podría ser llamado terapia centrada en los grupos, pero ya no sería un grupo de encuentro, me Ah, parece. ok. Eso es muy interesante lo que acabas de decir, ¿no? Como que están los grupos de encuentro, como los clásicos, ¿no? Que están como bien descritos por Roger, pero eso no significa que el terapeuta, el profesional del enfoque central en la persona, cuando trabaje con grupos, solo haga grupo de encuentro. No, creo que Ajá, no. O sea, hay ajá. gente que trabaja grupalmente, pero trabaja desde el enfoque. Y esto que decías vos, o sea, de gente que le pasaba que tenía depresión. Y vos trabajabas desde el enfoque. Ujú. No, no era grupos de encuentro, era un grupo que se juntaba y sí, digamos,
digamos, vos te parabas frente a estas mujeres desde el enfoque y seguramente ponías en marcha las necesidades, digamos, las actitudes. Ajá. Pero eso para mí no es un grupo de encuentro. Un grupo de encuentro requiere la intensidad de las horas, los espacios que describe Rogers en cuanto que sean espacios amplios, en la medida que se pueda, que sean cómodos para que la gente se pueda mover. Y si se puede, me parece, por lo menos la convivencia, me parece que sea otro tipo de intensidad también. Esto que decías vos, después de un grupón, lo que le llaman los grupones, que es como lo que se da la dinámica, después, como decís vos, viene el café, el almuerzo, y ahí todo un proceso que continúa. Empieza a digerir ahí. Exactamente. Creo que lo otro serían grupos con orientación centrada en los Sí, grupos. o terapia de grupo centrada en la persona, por ahí, ¿no? Y que se puede, y por eso quería hacer ese alcance para escuchar tu opinión, porque de repente también muchos colegas del enfoque es como, bueno, trabajo en un contexto, no sé, más clínico, más hospitalario, entonces como no puedo hacer grupo de encuentro, como los tradicionales, es como, bueno, entonces no hago enfoque centrado en la persona. Y hago grupo Gestalt, hago grupo de cognitivo-conductual, y no, me parece muy importante esa aclaración. Sí se puede hacer, quizás no voy a hacer grupo de encuentro como propiamente tal, pero puedo hacer intervenciones grupales centradas en la persona o terapias de grupo centradas en la persona o talleres centrados en la persona, que de repente son un encuentro de una vez, de una hora, pero pueden ser centrados en la persona igual o centrados en el grupo. Porque tiene que ver con la actitud. Eso, ese grupo de supervisión también son centrados en la persona. Totalmente. Y no necesariamente son un grupo de encuentros, porque son encuentros como breves, con cierta frecuencia, pero la dinámica de ese grupo es centrada en la persona, es decir, el supervisor no llega, ya tú lo estás haciendo así, lo tienes que hacer así. Es también un trabajo grupal centrado en la persona, y no es un grupo de encuentro. Tiene que ser congruente, es decir, si estamos hablando que confiamos en la tendencia actualizante del otro, la tendencia actualizante está en el estudiante, en el graduado, en sí, claro. con quien estemos encontrándonos. Exacto. Entonces, yo tengo que poder compartir el poder en ese momento también. Por eso yo la otra vez te decía esto de incluir el nombre de covisión más que de supervisión. Sí. Porque lo muestra más a eso, ¿no? Como pares. Equipara más. Equipara más. Y le da más esta noción de grupo, ¿no? De grupo, más que de un supervisor con sus supervisados. Exactamente. Veamos entre todos. Entonces, los grupos son una instancia, además del autoconocimiento, de todo lo que uno puede aprender, también una instancia de formación, podríamos decir. Totalmente, sí, totalmente. Sí. Ok. ¿Algo más que quieras como comentar, como para cerrar? No, simplemente decir esto, que la experiencia en un grupo de encuentro es maravillosa. O sea, es única. Realmente uno no podría, es difícil explicar qué es lo que uno siente, pero es transformadora. Eso no tengo duda, que uno sale distinto después de varios días de convivencia y de grupones, se modifican cosas en uno, realmente. Por eso digo que es maravilloso. Ok. Bueno, María José, muchas gracias por participar de esta conversación, de esta entrevista, de comentarnos un poquito cómo son los grupos de encuentro, de que la gente que quizás no ubica mucho esto lo entienda un poco, se haga una idea, quizás se anime si es que le aparece la oportunidad de participar y bueno, ese es nuestro objetivo un poquito, ir hablando de algunos tópicos como bien generales, pero que son importantes, así que muchas gracias por tu disponibilidad. Bueno, bárbaro. Bueno, gracias a ustedes. Pues. Ojalá sirva. Ok, gracias.